ocasión no vamos a meditar en el texto como si fuera expositivamente, es decir, no voy a tomar el texto versículo por versículo, sino de forma general. Yo quiero que imaginemos por un momento que entramos a un taller de un maestro artesano. Allí podemos ver, si nosotros entramos, podemos ver herramientas, todas de diferentes tamaños y propósitos, pero todas necesarias para el trabajo que el artesano está realizando. Así es como Dios nos ve a nosotros, como su obra, es decir, la iglesia. Todos somos instrumentos en sus manos, moldeando, puliendo y perfeccionando no solo nuestras vidas, sino también las vidas de los demás. Así que en el aniversario de nuestra iglesia, quiero tomar este tiempo como una oportunidad maravillosa para reflexionar en cómo Dios está obrando en cada uno de nosotros. A lo largo de la vida todos pasamos por momentos donde nos preguntamos si realmente estamos cambiando. No sé si solo me pasa a mí. Si realmente estamos siendo conformados a la imagen de Jesucristo o más bien nos estamos dejando conformar. Si estamos realmente cambiando, si las personas a nuestro alrededor también están mejorando, si nuestras luchas personales o las de nuestros hermanos tendrán algún fin. A veces resulta ver difícil el progreso, tanto en nosotros mismos como en los demás. Sin embargo, la Escritura nos recuerda que Dios está obrando y perfeccionándonos cada día. No hay día, hermanos, que el Señor no trabaje en nuestra vida. No somos productos acabados, eso es cierto. Somos piezas en un proceso. Y lo más asombroso es que Dios no solo está trabajando en nosotros de manera individual, está trabajando en nosotros de manera comunitaria. No nos damos cuenta, pero el Señor está trabajando en nosotros como una iglesia y como una familia. Poco pensamos en que no estaríamos siendo tan grandemente bendecidos y santificados como lo estamos siendo en esta congregación. ¿Cómo pasa eso? Dios nos ha dado la oportunidad y privilegio de ser las herramientas de nuestro alfarero para tomar también en la vida de nuestros hermanos el privilegio de verlos crecer. Así que hoy quiero invitarlos a cada uno y voy a mezclar el lenguaje de la segunda persona y la primera persona, es decir, voy a hablar de tú y también de nosotros. Así que yo quiero invitarte a considerar 3 aspectos claves de cómo el Señor trabaja en tu vida. Cómo trabaja en la vida de los demás y cómo eres un instrumento el cual usa Dios para trabajar en los demás. En primer lugar, hermano, Dios está trabajando en ti. Versículo 6 de Filipenses 1 dice, estoy convencido de esto. El que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, hermano, Dios ha comenzado una obra en ti y no es cualquier obra, es una buena obra. Quizá no te sientas como una obra en proceso o la mejor obra. Tal vez te veas a ti mismo como un desastre o un proyecto interminable. Pero Filipenses capítulo 1, versículo 6 nos recuerda que la obra de Dios empezó en nosotros y será perfeccionada cada día. Pablo no solo dice que somos una obra en construcción, él dice que él está convencido. Pablo habla hasta aquí con la seguridad que solamente puede darle el Espíritu Santo. Él no está lanzando palabras al aire, como cuando alguien dice Dios te bendiga, pero realmente no tiene la intención de que Dios lo bendiga. No solo lo está diciendo por cortesía, él está convencido por el Espíritu de Dios que el Señor está trabajando en cada uno de ellos. Dios ha puesto esa seguridad en el corazón de Pablo, no solo para la iglesia de Filipenses, sino para vida en Cristo. Esto es un llamado a la confianza. Dios no abandona el trabajo a medio hacer. Aunque hayan temporadas donde no veamos el progreso o nos sintamos atrapados en los mismos problemas, Dios está fielmente moldeándonos.
Aunque veamos todo cuesta arriba o que el pecado nos consume, pareciera que damos un paso adelante y dos hacia atrás. Nos puede parecer que la santidad a veces es agotadora y que es más fácil ceder a las tentaciones o a las malas amistades, a los malos deseos, pero el Señor está trabajando en nosotros. Piensen en un carpintero que trabaja una pieza de madera. Al principio la madera parece tosca y sin forma, pero en la mente del carpintero está la imagen final. Y cada corte, cada pulida tiene un propósito. De la misma manera, Dios está obrando en nosotros. Dios está cortando y puliendo nuestras vidas, moldeando a su Hijo en nosotros y lijando las astillas de nuestros pecados. Esto incluso cuando no entendemos ciertas cosas que están sucediendo. El Señor nos está transformando. Cada prueba, cada victoria sobre el pecado y la carne, cada dificultad forma parte de su proceso en nosotros. Cada vez que vencemos la tentación o cada vez que oramos en la prueba, cuando no tenemos ganas de leer la palabra y aún así lo hacemos, o cuando cantamos un salmo en la tristeza, cuando oramos por nuestra santidad, o cuando venimos a la iglesia aun cuando estemos cansados y cargados por una semana agotadora, el Señor está comprometido con nuestro crecimiento. No nos rindamos, Él no ha terminado con nosotros, está avanzando hacia su propósito perfecto en nuestra vida. Pero recordemos, en segundo lugar, Dios está trabajando en los demás. Romanos capítulo 8, versículo 29 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios no solo trabaja en ti, también está obrando en los demás. A veces es más fácil ver los defectos en los demás que en nosotros mismos. Nos impacientamos cuando nuestros hermanos cometen errores, cuando parecen no cambiar, cuando pecan y nos hieren. Pero Dios también está perfeccionando su obra en ellos. Pensemos ahora en una orquesta. Cada músico está tocando su parte. Pero a veces, alguno se retrasa, otro se adelanta, otro se equivoca y otro hace que los demás desentonen. Desde la perspectiva de un oyente inexperto, puede parecer algo caótico. Sin embargo, el director de la orquesta sabe exactamente lo que está haciendo y guía a cada músico para que la pieza final sea armoniosa. Hermanos, Dios es el director de esta orquesta que hoy está aquí reunido. Incluso en los momentos donde parece que todos están fuera de tiempo y tocando su propio son. Cada persona a tu alrededor es una obra en progreso, igual que tú. Ellos también están siendo transformados. Dios no los ha olvidado, ni ha terminado su obra con ellos. Esto nos lleva a la importancia de la paciencia, la gracia y el amor mutuo. En lugar de juzgar y criticar, debemos animarnos unos a otros, sabiendo que estamos en las mismas manos. Al final de cuentas, el alfarero tiene un taller. ¿Esto qué quiere decir? En un taller no solamente encontramos una pieza, un vaso de barro, también encontramos platos de barro, tazas de barro y vasijas de barro. Y cuando se juntan, el alfarero tiene un conjunto que conforma una vajilla moldeada, cocinada y decorada, una como la otra, puesto en un mismo conjunto. Una vez considerando que cada uno es perfeccionado con todo su compromiso y que Él está trabajando con otros, aunque no nos demos cuenta, reflexionemos en el hecho de que nosotros y no otros, esto es importante, reflexionemos en el hecho de que nosotros y no otros estamos llamados y somos usados para ser los instrumentos del trabajo de Dios en los demás. Eso me lleva a mi tercer punto. Somos instrumentos de Dios
para edificar a otros. Proverbio 27:17. El hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. Dios nos llama a ser instrumentos en la vida de los demás. Eso quiere decir que no estamos aquí por casualidad. Cada uno es una pieza del Señor para la bendición de otro. No solo somos espectadores del sermón, somos activamente usados en la obra de Dios para beneficio de otro. Nos ha dado la responsabilidad de ayudarnos mutuamente a crecer, es decir, a afilarnos, como dice el proverbio. Pensemos en que un herrero no puede moldear una espada sin sus herramientas. El fuego calienta el metal, pero son el martillo y el yunque los que moldean la espada útil. En la vida cristiana, Dios nos usa como el martillo y el yunque para ayudarnos a afilar nuestras vidas y las vidas de quienes nos rodean. Esto a veces significa que seremos confrontados o corregidos. Otras veces significará que nosotros seamos quienes confronten y corrijan. Alguna vez seremos quienes guían y animen a otros y otras veces seremos guiados. Alguna vez nosotros seremos despertados por el Espíritu Santo a las 3 de la mañana con el convencimiento de que debo orar por otra persona. Pero en otras ocasiones, sin nunca saberlo, Dios levantará a otro a las 3 de la mañana para orar por mí. Sin saberlo. Esto es un asunto personal entre Dios y yo. Dios nos ha dado dones, talentos, palabras, manos y pies que pueden impactar a quienes nos rodean. Pero debemos ser conscientes de cómo usamos estas bendiciones. Si no actuamos con amor y con paciencia, con mansedumbre, podemos dañar a otros en lugar de edificarlos. Un martillo puede ser útil para moldear una pieza metálica, pero en otras ocasiones puede ser un instrumento para herir. Una espada puede ser un instrumento de defensa, pero en otras ocasiones puede ser un instrumento de ataque. Romanos 6, capítulo 13 dice, no ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia, sino ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presenten los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Aunque Dios nos ha llamado a ser herramientas de bendición y edificación en su reino, también puede ser posible que sin darnos cuenta estamos siendo instrumentos de tropiezo o incluso de injusticia, instrumentos de tentación o instrumentos de pecado. Y hay dos caminos que debemos evitar. El primer camino que debemos evitar es ser instrumentos para el mal. Hay momentos en los que las palabras, actitudes o acciones, lejos de edificar, terminan causando daño a otros. La falta de gracia, el juicio apresurado, el orgullo o la impaciencia pueden hacer que seamos instrumentos de mal, aunque nuestro deseo sea otro. A veces sin saberlo, podemos ser usados por el enemigo para sembrar discordia, división y desaliento en la iglesia o en aquellos que puedan conocer a Cristo. Imaginen una herramienta desgastada o dañada. Si un carpintero intenta utilizar un cincel que ha perdido el filo, no solo no logrará su objetivo, sino que arruinará el trabajo de la madera. De la misma manera, si nuestras vidas no están alineadas con los propósitos de Dios, con su perfecta voluntad, si nuestras actitudes están dañadas por el pecado o el egoísmo, en lugar de edificar, podemos causar daño. Jesús mismo nos advirtió que hay ocasiones en las que una palabra dura puede ser como una espada en lugar de dañar.
Y Santiago nos advierte que nuestra lengua puede ser un fuego. Debemos ser conscientes de cómo usamos nuestras palabras y acciones, porque pueden construir o destruir. ¿Cómo usamos nuestras miradas, hermanos? ¿Cómo usamos nuestra vida? El fruto del Espíritu es benignidad, es decir, cortesía, gentileza. No solo hace falta cuidar lo que decimos, sino cómo lo decimos. Porque pueden ser dichas correctamente, pero no en el tono correcto. En segundo lugar, el segundo camino que debemos evitar es ser instrumentos que no se utilizan en lo absoluto. Otra realidad es que a veces Dios nos ha dado capacidades, dones, oportunidades, bendiciones, pero que por miedo, pereza o desobediencia, cualquiera de los tres, podemos elegir más de una, terminamos siendo instrumentos que no se usan. Pues todo eso es pecado. No cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida para beneficio de otro es pecado. Hace falta ser muy egoísta para verlo. Cuidémonos de estas actitudes en las que podemos sembrar dificultades en la vida de otro a través del descuido de nuestros dones. Dios tiene un plan para cada uno y nos invita a participar en su obra. Sin embargo, cuando ignoramos el llamado, cuando preferimos nuestra comodidad o cuando nos resistimos a ser moldeados, estamos dejando todo lo que Dios ha puesto en nosotros para que se desperdicie. Piensen en una herramienta guardada. Pensemos en una herramienta guardada en un cajón. Tal vez fue comprada para realizar un trabajo importante, se le invirtió mucho y se gastó mucho, pero por diversas razones nunca se usó. Con el tiempo empieza a oxidarse y a perder su valor. Ya no tiene propósito. El único propósito que tiene ahora es hacer polvo y estorbo. Cuidémonos, hermanos, de la inutilidad y la desobediencia. Así, si nos quedamos pasivos, negándonos a servir o hacer aquello para lo que Dios nos ha llamado, podemos perder el privilegio, el gran privilegio de ser usados para su gloria. Examinemos nuestro corazón. Algunas preguntas. ¿Hay áreas en nuestra vida donde no estamos siendo instrumentos de maldad, tal vez sin darnos cuenta? ¿Estamos edificando o destruyendo a los demás con nuestras palabras y acciones? ¿Estamos siendo útiles o pasivos? No permitamos que el temor, la falta de disposición o el orgullo nos hagan instrumentos que Dios no usa. Él nos ha dado dones y oportunidades y debemos responder a su llamado. Debemos ser conscientes cómo estamos siendo usados. Dios quiere que seamos instrumentos de justicia, gracia y amor. Pero el enemigo buscará torcer esta función. Pidamos al Señor discernimiento, humildad y un corazón dispuesto a ser moldeado para ser herramientas útiles en sus manos. Que nunca seamos un obstáculo para su obra, ni nos quedemos inactivos, sino que seamos parte de la obra del Señor, del avance de su reino en nuestras vidas y en la vida de nuestros hermanos. Aprovecha las oportunidades para animar y edificar, en lugar de criticar o señalar fallos. Cuida tu ejemplo. Las personas a nuestro alrededor observan. Esto es lo que en términos cristianos llamamos el testimonio. Esa es la dificultad de ser sal y luz en el mundo, porque la luz está en un lugar visible y la sal sazona el alimento. No sé si han visto una luz que tintinea, pero daña la vista. O sal excesiva en la comida puede causar repulsión. Nuestras acciones y nuestras actitudes pueden ser el medio por el cual obra en las vidas de otros. Pero Cristo no solo es nuestro ejemplo, sino que Él es el obrero que nos está moldeando. Tan cierto como que Él murió en la cruz, así terminará su obra en nosotros.
Él es tanto la imagen perfecta que estamos siendo llamados a reflejar, como el Maestro que está guiando nuestro crecimiento y el crecimiento de los demás. Jesús soportó el sufrimiento y la cruz para que tú y yo podamos ser transformados. Él es la meta a la cual nos dirigimos, pero también es quien nos lleva a esa meta. La construcción de nuestra vida es un gran privilegio. Es un privilegio que Dios ha otorgado al Salvador. No todos los hombres tienen vida. Los incrédulos pueden mejorar su moral, pueden crecer en algunos aspectos actitudinales, pero nunca pueden hacer crecer su relación con Dios. Pueden cambiar su vida externa, pero nunca cambiarán su corazón. El pecado tiene una habitación en su corazón y es el piloto de su vida. Nosotros, sin embargo, hemos sido tomados por el Espíritu de Cristo para vivir la vida eterna en Él. Así que, hermanos, en este aniversario, recordemos que somos obras en proceso. Dios está trabajando en ti y en mí. Y Dios usa nuestra vida para trabajar en los demás. Cada miembro de esta iglesia es parte de esa obra que Dios está diseñando y todos tenemos un papel que jugar en ello. Hoy quiero invitarlos a pensar sobre cómo Dios está obrando en la vida de cada uno, pero también cómo puede ser un instrumento en las manos de Dios para edificar a otros. Que Cristo sea nuestro alfarero y nuestra fuerza, sabiendo que Él terminará la buena obra en nosotros, porque Él la comenzó. A Él sea la gloria, porque al final de cuentas es su imagen la que está siendo formada en cada uno de nosotros. Amén. Señor, entregamos nuestra vida para que tú termines tu obra en nosotros. Danos ánimo, Señor, y ayúdanos a ver qué áreas no te estamos entregando. Pero sobre todas las cosas, danos ánimo, porque nuestro trabajo en el Señor no es en vano. A seguir evangelizando, Señor, a seguir leyendo tu palabra, a seguir arrodillándonos para orar, a seguir haciendo llamadas para saber cómo está nuestro hermano. Todo eso tú pones en nuestro corazón, porque estás perfeccionando tu obra en nosotros. Pero Señor, ayúdanos también a ser conscientes de que no solo nosotros estamos siendo objetos de tu amor, sino que también nuestros hermanos, a la par nuestra, están siendo objetos del amor tuyo. Y que cada uno está en una parte diferente del proceso. Porque no es una competencia, Señor, sino que es un trabajo en conjunto. Ayúdanos, Señor, a ver la obra, la buena obra que tú haces en los demás. Y sobre todas las cosas, ayúdanos a vernos como tus instrumentos para santificación de otros. Ayúdanos a pensar en nuestros dones, en nuestros recursos, en nuestro tiempo, en nuestro dinero, no como si fueran nuestros, sino porque son tuyos y nos exiges utilizarlos para el bien de otros. Gracias, Señor, por tu misericordia, porque has decidido comprometerte con cada uno para hacerlo a la imagen de tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Él oramos. Amén.